En el vídeo anterior exploramos la infancia y adolescencia de Alejandro Magno, así como sus primeras campañas militares que culminaron en la unificación de las ciudades helénicas bajo el dominio de Macedonia, sentando las bases para la invasión del Imperio Persa. En este vídeo nos adentraremos en la siguiente etapa de su increíble travesía, comenzando con el cruce del Helesponto, las decisivas batallas de Gránico e Isos y el implacable asedio de Tiro, eventos que llevaron a Alejandro a consolidar su supremacía en la región y debilitando considerablemente al Imperio Persa. Tras convertirse en rey en el año 336 a.C., Alejandro Magno recaló en la ciudad de Corinto para visitar a un personaje al que admiraba, Diógenes de Sinope. Este encuentro se convirtió en un diálogo que pasaría a la historia debido al choque entre dos pensamientos radicalmente diferentes. Se dice que cuando Alejandro llegó con su séquito, encontró a Diógenes descansando en un barril que le servía de vivienda. Alejandro, impresionado por la fama del filósofo cínico, se acercó y le ofreció que pidiera lo que quisiera, ya que podía otorgarle cualquier cosa que deseara. Sin embargo, Diógenes, sin inmutarse, le respondió con una audaz y simple petición: que se apartara, pues su sombra le estaba tapando el sol. Ante esta respuesta desafiantemente sencilla, Alejandro, asombrado, exclamó: «Si no fuera Alejandro, desearía ser Diógenes». Después de asegurar su posición en Grecia, Alejandro Magno se preparó para su campaña en Asia. Con su ejército listo y con Parmenión como segundo jefe, Alejandro dejó Macedonia bajo la regencia de Antípatro. Tanto Parmenión como Antípatro eran expertos veteranos y grandes estrategas del ejército de Filipo. Alejandro no solo contaba con expertos veteranos en su círculo más próximo, sino que también contaba con audaces jóvenes de su generación. Incluso algunos estudiaron junto a él bajo la tutela de Aristóteles, como es el caso de Filotas, hijo de Parmenión, Clito el Negro, Ptolomeo o su inseparable Hefestión. El ejército inicial de Alejandro estaba compuesto de unas 32.000 tropas de infantería y 6.000 de caballería. Se trataba de gentes de diversos orígenes, pero mayoritariamente macedonias. Sin embargo, también habían tropas de las ciudades de la Liga de Corinto y pueblos considerados bárbaros como los tracios, tesalios o ilirios. Este contingente de apenas 40.000 hombres tendría que enfrentarse al mayor imperio jamás conocido hasta la época. Alejandro y sus tropas cruzaron el Helesponto fácilmente. Este estrecho, conocido hoy como el Estrecho de los Dardanelos, separaba Europa de Asia. Antes de adentrarse de lleno en el Imperio Persa, Alejandro hizo una visita al lugar que supuestamente antaño fuera Troya. Allí rindió homenaje a los héroes de la guerra de Troya, especialmente a Aquiles, a quien Alejandro admiraba profundamente. Lo mismo hizo su amigo Hefestión, que rindió culto a la supuesta tumba de Patroclo, el gran amigo de Aquiles. Con este acto, Alejandro no solo quería dar un aire heroico a sus gestas, sino que también quería atribuirse un perfil mítico. La llegada de Alejandro no tomó por sorpresa a los persas. Ellos esperaban el ataque gracias a los espías que operaban hábilmente, como también lo hacían con Filipo. El jefe de los mercenarios persas, un griego llamado Memnón, sugirió usar una táctica defensiva de tierra quemada, es decir, calcinar todas las ciudades que Alejandro pudiera encontrarse a su paso para que éste se encontrara sin ningún tipo de recursos como agua o alimento. Los sátrapas de la región declinaron la propuesta al considerarla cobarde y se presentaron a dar batalla a las orillas del río Gránico. La batalla fue muy encarnizada, dado que las fuerzas estaban igualadas. Sin embargo, como en Queronea, la carga de los Etairoi, la caballería de élite macedonia, fue decisiva al abrir una brecha en las filas de las tropas persas que acabarían derrotadas. Uno de los momentos más conocidos de esta batalla se dio cuando Alejandro fue gravemente golpeado y se había quedado a merced de un soldado persa que estaba a punto de darle el golpe final. Sin embargo, su amigo Clito el Negro apareció en escena y le salvó la vida cortando el brazo al oponente de Alejandro de un solo tajo. La victoria en Gránico significó para Alejandro su primera gran victoria en su campaña asiática y le permitió abrirse camino por el resto de ciudades de Asia Menor. A su paso por Asia, Alejandro se encontró con ciudades que opusieron resistencia como Mileto o Halicarnaso, que fueron tomadas por la fuerza.
Ya en el año 333 a.C., Alejandro llegó a Gordión, la capital de Frigia. Allí se hizo memorable la famosa anécdota del nudo gordiano. Según cuenta la leyenda, había en Gordión un carro sujeto con un grueso nudo de correas del que se decía que quien lograra deshacerlo se convertiría en el dueño de toda Asia. Alejandro, sin dudarlo, diciendo que el modo de hacerlo no importa, sacó su espada y lo cortó de un solo tajo. Mientras se hacía paso por territorio persa, Alejandro recibió la noticia de que su adversario más peligroso, el comandante griego al servicio de los persas, Memnón de Rodas, había muerto de manera repentina por enfermedad. Ya para ese entonces, el propio rey Darío había decidido comandar personalmente sus tropas y reunió en Babilonia a su ejército y se dirigió hacia un lugar llamado Isos. Ambos ejércitos se encontraron de manera inesperada en Isos. Esta era una llanura junto al mar, por la cual pasaba el río Pínaro. El terreno no era lo suficientemente ancho para que el vasto ejército de Darío de unos 100.000 hombres pudiese desplegarse completamente. Alejandro, por su parte, contaba con alrededor de 40.000 hombres y aguardaba a la orilla sur del río Pínaro, mientras que los persas se encontraban al otro lado del río. La disposición táctica de Alejandro fue clave en la batalla. Colocó sus falanges macedónicas en el centro, mientras que flanqueó ambos lados con su caballería. Esta formación resultó decisiva, ya que Darío cometió el error de concentrar toda su caballería en su flanco derecho. La batalla comenzó cuando la caballería persa, situada junto a la costa, lanzó una carga y cruzó el río para enfrentarse a la caballería macedonia, comandada por Parmenión, en el lado opuesto. Durante la batalla, Alejandro desplegó su caballería para romper las líneas persas y dirigió una carga directa contra Darío. El rey persa, aterrorizado, huyó en su carro, abandonando a su ejército y a su familia, quienes fueron capturados. Más tarde, cuando Alejandro visitó el campamento donde estaba la familia real persa, ocurrió una célebre anécdota. La madre de Darío, al ver a un hombre alto y corpulento, se inclinó ante él, creyendo que era Alejandro. Sin embargo, se trataba de Hefestión, el más cercano amigo y general del rey. Alejandro, mostrando su astucia y generosidad, le dijo a la reina que no se preocupara, pues Hefestión también es Alejandro. La derrota persa en Isos no solo le dio a Alejandro el control de Asia Menor y un enorme botín, sino que también supuso un gran desprestigio para el rey Darío. Su huida durante la batalla, dejando atrás a su ejército y a su familia, fue vista como un acto de cobardía que debilitó su autoridad y dañó su reputación como líder del imperio persa. Alejandro, decidido a asegurar su supremacía en la región, comenzó a avanzar por las ciudades de la costa fenicia. Mientras consolidaba su control, se aseguró de tomar los puertos de Asia Menor, cortando así las rutas de suministro persas. Sin embargo, se encontró con uno de los mayores desafíos de su campaña, la ciudad fenicia de Tiro. Tiro, una próspera isla de unos 40.000 habitantes, estaba protegida por imponentes murallas de 45 metros de altura, lo que la hacía prácticamente inexpugnable. Al llegar, Alejandro envió emisarios solicitando realizar un sacrificio en el templo del dios Melkart, el Hércules fenicio, un acto reservado exclusivamente al rey de Tiro y que implicaría el reconocimiento de su soberanía sobre la ciudad. Los tirios, conscientes de la implicación, se negaron rotundamente, ejecutando a los emisarios y arrojando sus cuerpos desde las murallas. Furioso por esta traición, Alejandro decidió tomar la ciudad por la fuerza, dando inicio a un asedio de 8 meses que se convertiría en uno de los episodios más notables de su campaña. Debido a la condición insular de Tiro, Alejandro ideó una estrategia audaz. Ordenó la construcción de un enorme espigón de 800 metros para conectar la isla con la costa. Sobre esta estructura, instaló 2 torres de asedio equipadas con catapultas, con las que atacó las imponentes murallas de la ciudad. Tras 8 meses de intenso asedio, las fuerzas macedonias lograron romper las defensas de Tiro. La ciudad cayó, y los macedonios actuaron con brutalidad, crucificando a unos 2.000 tirios y vendiendo a otros 30.000 como esclavos. Tras la caída de Tiro,
el rey persa Darío, desesperado por recuperar a su familia capturada en Isos y evitar más pérdidas, ofreció a Alejandro la mitad de su imperio, la mano de su hija en matrimonio y una enorme cantidad de dinero a cambio de negociar la paz. Parmenión, uno de los generales más cercanos a Alejandro, sugirió aceptar el trato comentando: «Si yo fuera Alejandro, aceptaría la oferta». Sin embargo, Alejandro replicó: «Yo también lo haría si fuera Parmenión, pero soy Alejandro». En su avance hacia el sur, Alejandro se encontró con otra ciudad rebelde, Gaza. A pesar de la feroz resistencia de sus defensores, la ciudad sucumbió tras un brutal asedio de 2 meses. Una vez que Gaza cayó, Alejandro ordenó una masacre implacable y los sobrevivientes, incluidos mujeres y niños, fueron esclavizados. Tras la devastación de Gaza, Alejandro dirigió su atención hacia uno de los territorios más emblemáticos de la época, Egipto, donde lo aguardaban nuevos desafíos y la oportunidad de consolidar su poder en la milenaria región de los faraones. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver la parte 3, te invito a suscribirte a mi canal, dejar un like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Te dejo por aquí mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo.